Muy buenas tardes, siendo las 2:30 de la tarde, damos 2:30, ¿sí? Perdón, las 3 de la tarde, damos inicio a la sesión de Comisión Primera de Hacienda para el estudio de los proyectos que están en el orden. Sírvase, señor secretario, llamar a lista y verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria de Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día miércoles 23 de julio del año 2025. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Ausente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente, secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Verificado el quórum, sírvase, señor secretario, a hacer la lectura del orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda de Asuntos Económicos del día miércoles 23 de julio del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura o aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 022 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por la suma de 5.703.782.382 pesos con 69 centavos. Diputados ponentes Edwin Arbey Barajas Hernández y Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el doctor César Germán Roa, secretario de Salud Departamental. Punto número 4, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 589.999.978 pesos. Diputado ponente Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionarios citados, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila. Punto número 5, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 024 del 2025, por medio de la cual se adiciona el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 386.173.907 pesos. Diputado ponente Víctor Eugenia Castro Silva. Funcionario citado, la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila. Punto número 6, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 7, proposiciones y varios. Y punto número 8, llamado a lista y verificación de quórum. Está la orden del día, señor presidente, honorables diputados. En consideración el orden del día, se avisa que se va a cerrar. Se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 3, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 022 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por la suma de 5.703.782.382 pesos con 69 centavos. Diputados ponentes Edwin Arbey Barajas Hernández y Omar Alexis Díaz Cuellar. Los funcionarios citados están presentes, señor presidente. ¿Quién lo entiende, marica? Sírvase leer la ponencia y los conceptos, secretario, por favor.
Sí, señor presidente. Informe de ponencia. Neiva, 19 de julio del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza 22 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69. Por designación quisiera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permite rendir ponencia para primer debate al proyecto de ordenanza número 022 del 2025 bajo las siguientes consideraciones. Que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en el numeral del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 715 del 2001, la Ley 819 del 2003, la Ley 2200 del 2022 y el artículo 100 de la Ordenanza 024 del 2023. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, en el periodo de sesiones ordinarias del mes de junio y julio del año 2025, donde fuimos designados como ponentes el pasado 24 de junio, para lo cual me permito rendir ponencia para primer debate en comisión bajo las siguientes consideraciones. La Ley 1608 del 2023 y su artículo 2.3 y 4 definen medidas para mejorar el flujo de recursos y la liquidez del sector salud a través del uso de recursos que corresponden a saldos o excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, aportes patronales y rentas cedidas, Ley 1816 del 2016, sobre el impuesto al consumo de licores nacionales y extranjeros del 37% y la Ley 1819 del 2016 sobre recursos de mayor recaudo de sobretasa de consumo de cigarrillos e impuestos a valores de cigarrillos y demás rentas con destinación específica para la salud, se orientan a financiar los mismos programas. En consecuencia, los recursos resultantes del superávit fiscal de la Secretaría de Salud Departamental se orientarán para el apoyo de la continuidad de la afiliación del régimen subsidiado en el departamento del Huila, respetando su origen y destinación de acuerdo a la estructura financiera del Fondo Departamental de Salud en los términos de la Resolución 3042 del 2007, artículo 5, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los excedentes generados de las cuentas maestras del régimen subsidiado destinados para la financiación de este régimen se destinarán a completar las cuotas de matriz de cofinanciación informada a través de la página oficial del Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2024, los cuales serán girados a las ADRES en los términos del decreto 2265 del 2017, artículos 2.6.4.2.2.1.19 y 2.6.4.2.2.1.20. Una vez garantizada la cofinanciación del aseguramiento, los saldos serán orientados al componente de prestación de los servicios en los términos del artículo 4 de la Ley 1797 del 2016, que dice: los departamentos y distritos podrán utilizar los recursos excedentes y saldos no comprometidos de rentas cedidas al cierre de cada vigencia fiscal en el pago de la deuda de la prestación de los servicios en lo no cubierto con subsidio a la demanda, y en el caso de no existir dichas deudas, en el fortalecimiento de la infraestructura, la renovación tecnológica, el saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado y en el pago de las deudas del régimen subsidiado de salud en el marco de los procedimientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo cuando proceda. En este último caso, los recursos serán girados directamente a las instituciones prestadoras de los servicios de salud del departamento o distrito. Lo anterior, sin perjuicio de los porcentajes de obligatoria destinación a la cofinanciación del régimen subsidiado en salud en el marco de la Ley 1393 del 2010 y 1438 del 2011. Igualmente, los recursos productos del superávit fuente, licores, vinos, aperitivos, se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1816 del 2016, resultando que los recursos destinados a salud podrán ser presupuestos por las entidades territoriales para el pago de los servicios
que se hayan prestado o se presenten por conceptos de urgencias a la población migrante regular, no afiliada o irregulares. Asimismo, para el funcionamiento y otros proyectos de inversión como apoyo a la continuidad de la afiliación del régimen subsidiado en el departamento del Huila, identificado con la ficha BPIL número 2024-0044-10124, inherente a programas del sector salud. Ahora bien, es importante aclarar que con la entrada en vigencia del decreto 2265 del 2017, por la cual se modifica el decreto 780 del 2016, único reglamentario del sector salud y protección social, adicionado por el artículo 1.2.1.10 en el título cuarto de la parte 6 del libro 2 en la relación con las condiciones generales de la operación de la administración de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En síntesis, la adición del superávit presupuestal se destina a fortalecer programas y proyectos del Plan de Desarrollo por un Huila Grande 2024-2027, con un enfoque claro en mejorar las condiciones de salud de la población del Huila. Esto implica ampliación de la cobertura de los servicios de salud, fortalecimiento de la red hospitalaria y centros de atención primaria, inversiones en infraestructura, dotación y tecnologías médicas, estrategias de prevención y promoción de la salud pública y atenciones prioritarias a las poblaciones vulnerables y rurales. La utilización de estos recursos adicionales respaldan el pilar del plan relacionado con el progreso social, garantizando una atención más equitativa, oportuna y eficiente en salud para todos los huilenses. En atención a lo anterior, señor presidente y honorables diputados, se solicita su concurso para el estudio, discusión y aprobación del proyecto de ordenanza sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza a proporciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69 pesos moneda corriente, sin situación de fondos, que corresponde al superávit fiscal de la vigencia del 2024 del Fondo Departamental de Salud generado por recursos no ejecutados de esfuerzos propios del Departamento del Huila durante la vigencia del 2024, manejados a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Que al presente proyecto de ordenanza para su estudio en primer debate se anexa la siguiente documentación. Proyecto de ordenanza 022 del 2025, exposición de motivos. El documento aclara expresamente que no se requiere una certificación del Consejo Departamental de Política Económica y Social, COMPES, para el trámite de este proyecto de ordenanza, según lo confirmado por Planeación Departamental, Oficio de Radicado 2025 CS 047029-1 del 10 de julio del 2025. Concepto técnico del Departamento Administrativo de Planeación. Certificación del CONFIS, Consejo de Política Fiscal del Departamento. Certificación CIFA de la Tesorería. Certificación de recursos expedida por la Directora de Gestión de Recursos Financieros de la Salud del ADRES, oficio radicado número 2025-24000361, del 24 de enero del 2025, certificación del superávit fiscal correspondiente a recursos no ejecutados de la vigencia del 2024, anexos de ingresos y gastos firmados por el secretario de Salud del Departamento, concepto de viabilidad técnica emitido por el Departamento Administrativo de Planeación, concepto jurídico y económico expedido por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores José William Sánchez Plazas y Edwin Alexis Artunduaga Segura. Con base en las consideraciones anteriores, nos permitimos rendir ponencia para primer debate ante la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público al proyecto de ordenanza número 022 del 2025, sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza a proporciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69 y solicitamos a la comisión darle su trámite para que sea estudiado en plenaria para su aprobación en segundo debate. Atentamente, Omar Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente.
Conceptos. Concepto económico, parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 22 del 2025, sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, por la suma de 5.703.782.382.69, permite concluir que la iniciativa cumple con el marco legal para la utilización del superávit fiscal con destinación específica, fortalece la sostenibilidad del régimen subsidiado de salud, asegurando la continuidad de la cobertura en el departamento, es coherente con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Departamental por un Huila Grande 2024-2027 y no compromete el equilibrio fiscal ni genera riesgos para las finanzas públicas, dado que los recursos ya existen y su uso está normativamente regulado. Por tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Concepto jurídico. Parte cuarta, concepto. A partir de la socialización y mesas de trabajo con el equipo de la Secretaría de Hacienda Departamental y atendiendo las consideraciones y presupuestos jurídicos referidos de manera precedente, el suscrito asesor jurídico de la Asamblea Departamental de Huila emite concepto positivo de viabilidad jurídica para la socialización, trámite, discusión y aprobación del proyecto de ordenanza número 022 del 2025, recomendando que en el trámite ante la comisión y plenaria los representantes citados del gobierno departamental enfaticen que el destino e inversión de la adición contenida en el proyecto de ordenanza 022 atenderá y cumplirá los indicadores contemplados en las metas del Plan de Desarrollo Departamental, el sector social del régimen subsidiado de salud. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados de la comisión primera, está leída la ponencia para su primer debate del proyecto de ordenanza número 022 del 2025, como también los conceptos jurídicos y económicos positivos que acompañan el estudio en su primer debate en comisión. Gracias, secretario. Entonces, en este orden de la sesión y por instrucción del diputado ponente, vamos a darle la palabra al secretario de Salud para que sustente el proyecto que acá se debate. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo para el señor presidente, demás diputados. Vamos a presentar el proyecto de ordenanza para la adición de recursos del ADRES. El fundamento jurídico para esta adición está en el parágrafo del artículo 2.6.4.2.2.1.3 del decreto 780 del 2016, modificado por el artículo 6 del decreto 1437 del 2021, que establece que la ADRES tendrá en cuenta para la liquidación mensual de afiliados LMA del respectivo mes los recursos territoriales que al cierre del mes anterior se encuentren plenamente identificados, incluyendo los valores recaudados en el mes de diciembre, los cuales se ejecutarán en la LMA del año siguiente. Es decir, estos recursos son de diciembre del 2024 y se presenta para adicionarlos al presupuesto del 2025.
Estos recursos en total suman con rendimientos financieros 5.703.782.382.382,69. Son sin situación de fondos, corresponden a los recursos del régimen subsidiado. De lo anterior se precisa que para la financiación de la LMA del mes de enero del 2025 se aplicarán estos recursos de capital por concepto de las respectivas rentas, del mismo modo que los recursos correspondientes a los rendimientos financieros se ejecutarán también dentro de la vigencia del 2025. Esa es la presentación de la propuesta del proyecto de adición presupuestal. Estoy atento a si hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Continuamos, secretario. Si no hay ninguna otra intervención por parte de los colegas y el miembro del gabinete, le pediría entonces que avancemos, secretario. Entonces se pone en consideración la ponencia, se anuncia que se va a cerrar. ¿Es aprobado? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Aquí en coordinación con el diputado Omar, ponente del proyecto, se propone la lectura en bloque del articulado debido a que no surtió modificación. En consideración, anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la lectura del articulado en bloque por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo primero. Adiciones al presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. La suma de 5.703.782.382.69 en moneda corriente, así. Código nombre adición del 2025. Código 1, presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento. 5.703.782.382.69. Código 2, recursos de capital, 5.703.782.382.69. Total adición ingresos, 5.703.782.382.69. Artículo segundo. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del departamento de la presente vigencia los siguientes créditos sin situación de fondos. Sesión 0213, Fondo Departamental de Salud. Estructura presupuestal 2. Gastos 5.703.782.382.69. Estructura presupuestal 2.3, inversión 5.703.782.382.69. Estructura presupuestal 2.3, sector 19, salud y protección social, 5.703.782.382.69. Estructura presupuestal 2.3.19.06, aseguramiento y prestación integral de servicios de salud, 5.703.782.382.69. Estructura presupuestal 2.3.19.06.300. Intersectorial salud, 5.703.782.382.69. Total subcuenta 01 régimen subsidiado, 5.703.782.382.69. Total fondo departamental de salud, 5.703.782.382.69. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación en los términos del artículo 65 del CPK.
Están leídos los tres artículos, señor presidente. En consideración los artículos leídos 1, 2 y 3, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 1, 2 y 3 por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas en el artículo 300-5 de la Constitución Política, Ley 715 del 2001, Ley 819 del 2003, Ley 2200 del 2022, el artículo 100 de la Ordenanza 024 del 2023 y demás normas concordantes, ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Está aprobado, señor presidente. Título: sobre adición al presupuesto de rentas y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere los miembros de esta comisión primera que el proyecto de que se está tratando pase a plenaria? Señor presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Continuemos con el orden del día, secretario. Punto número 4, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 589.999.978 pesos. Diputada ponente Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Departamento del Huila. Sírvase, secretario, a hacer lectura de la ponencia de los conceptos. Sí, señor presidente. Neiva, 16 de julio del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza número 23 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 589.999.978 pesos. Por designación que hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza 23 del 2025 bajo las siguientes consideraciones. Que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en el artículo 100 de la ordenanza 024 del 2023 y la ordenanza 038 del 2024. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador doctor Rodrigo Villalba Mosquera en el presente periodo de sesiones, donde fui designada como ponente, para lo cual me permito rendir ponencia para primer debate en comisión bajo las siguientes consideraciones. La Constitución Política en su artículo 300, numeral quinto, contempla expedir normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Una adición presupuestal en el contexto del proyecto de ordenanza departamental es un proceso legal mediante el cual se modifica el presupuesto general del departamento, aumentando la asignación de los recursos para cubrir gastos o inversiones adicionales que no están inicialmente contemplados. Este proceso implica la presentación de un proyecto de ordenanza ante la Asamblea donde se debate y aprueba la adición. Por su parte, esa atribución del gobernador en atención del numeral cuarto, artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, presentar oportunamente a la Asamblea Departamental del Huila los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
El artículo 347 de la Carta Política define el trámite de incremento de las rentas en el orden nacional, artículo que se aplica en el ámbito territorial como consecuencia de la remisión del artículo 353 superior. De otro lado, y de conformidad con los principios de legalidad en materia presupuestal derivado del artículo 345 de la Constitución Política de Colombia, la aprobación y modificación de los presupuestos de los diferentes niveles general de la nación, departamental y municipales deben efectuarse por las corporaciones públicas de elección popular, particularmente el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales. La ley 2200 del 2022, en su artículo 19, numeral 2, establece que es función de las asambleas departamentales: 2, expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de sus competencias. 32, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento con base en los proyectos presentados por el gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. Mediante la sentencia C0036 del 23 de febrero del 2023, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral quinto del artículo 19 y 50 del artículo 119 de la Ley 2200 del 2022, en lo que otorgó a las asambleas departamentales la facultad de delegar a los gobernadores de forma temporal las competencias de modificación del presupuesto departamental. Se fundamenta la Corte en la sentencia aludida en el principio de legalidad del presupuesto en el ámbito territorial. Concluye la Corte, después de examinar la Constitución, las leyes, los decretos legislativos que es competencia del Congreso, las asambleas y los consejos, la aprobación del presupuesto y sus modificaciones. Conveniencia. El proyecto de ordenanza corresponde a una adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por un valor de 589.999.978 pesos, para que sea aprobado con fundamento en las siguientes consideraciones: que el Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, mediante la escritura pública número 4343 del 30 de diciembre de 1991, adquirió el bien inmueble de tipo urbano ubicado en la carrera octava número 522, denominado Edificio Las Margaritas, que dicho inmueble fue adquirido con el ánimo de colocar las instalaciones del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila para así brindar un mejor servicio. Sin embargo, por jurisdicción de los organismos de tránsito reglamentada mediante la Ley 769 del 2002, no pudo funcionar dichas instalaciones en el bien inmueble adquirido, que mediante el avalúo realizado el 12 de abril del 2022, el resultado del avalúo del predio asciende a la suma de 982.536.260 pesos moneda corriente, en el cual el 2 de abril del 2022 en las oficinas de Lonjas Inmobiliarias SACA Regional Huila de la ciudad de Neiva, se reunió el Comité Técnico de Evaluadores para realizar la actividad de confirmación de los valores del avalúo referenciado, que posteriormente la Junta Directiva del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila aprobó la venta del edificio de Las Margaritas, por lo que para la vigencia del 2024 se realizó nuevamente un avalúo comercial del predio urbano del edificio de Las Margaritas, dando como resultado del avalúo la suma de 589.999.978 pesos, descrito de la siguiente manera: resultado avalúo del lote edificio de Las Margaritas, Neiva, Huila. Valor del terreno, metros cuadrados 161.96, valor unitario 1.197.703, valor total 258.763.978, valor construcción, metros cuadrados 736.08, valor unitario 450.000, valor total 331.326. No, 331.236.000 pesos. Valor total 589.999.978 pesos.
que el Instituto de Transporte y Tránsito del Huila vio la necesidad de adelantar el proceso de la venta del edificio Las Margaritas, dado que el estado de la construcción es deplorable. Las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas se encuentran fuera de servicios, por lo que reflejan un gasto elevado de sostenimiento del inmueble para la entidad. Que en ese orden de ideas, el director del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, mediante la autorización de la Junta Directiva, celebró el proceso de selección abreviada subasta pública SASSP 004-2024, cuyo objeto fue enajenación del inmueble denominado Edificio Las Margaritas, propiedad del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, ubicado en la ciudad de Neiva, Huila, para optimizar la prestación en el servicio de la que presta la entidad por un valor de 589.999.978 pesos, IVA incluido. Que mediante la resolución número 1229 del 2024 se ordenó la adjudicación del proceso de selección abreviada de subasta pública número SASCP 004-2024 al señor Jorge Luis Ospina Corredor, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.080.292.884, el contrato de compra-venta derivado del proceso contractual adelantado. Desde la perspectiva financiera, el proyecto representa una fuente de recursos de capital no recurrente que se incorporará al presupuesto del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila mediante el mecanismo de adición presupuestal. La operación no genera endeudamiento ni afecta el equilibrio fiscal del departamento, ya que se basa en recursos propios provenientes de un activo ya existente. Los recursos de 589.999.978 se incorporarán con ingresos de capital del establecimiento público Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, específicamente bajo la categoría de disposición de activo fijo, edificación y estructura, conforme al clasificador presupuestal perspectiva del gasto. La división se dirige íntegramente a gastos de funcionamiento distribuidos así: 250 millones adquisición de maquinaria y equipos de oficina e informática, 50 millones de pesos adquisición de software, programas informáticos, 80 millones de pesos materiales y suministros varios, 209.999.978 servicios técnicos, sociales y comunitarios. Estas apropiaciones tienen como fin la modernización operativa del instituto, lo que impactará positivamente en la prestación del servicio y en la reducción de los costos a futuro. Como soporte se anexan los siguientes documentos al presente proyecto de ordenanza de adición de la siguiente manera: acta número 02 del 2025 del Consejo Directivo del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, certificación del profesional del área administrativa y financiera del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, resolución 1229 del año 2004 del Instituto de Transporte y Tránsito, mediante la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de subasta pública SASP /004-2024. Certificación de aprobación de los recursos por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal CONFIS. Exposición de motivos suscrita por el señor gobernador del Huila. Concepto de viabilidad jurídica, proyecto de ordenanza. Concepto de económico y financiero del proyecto de ordenanza. De lo anterior se determinó que el presente proyecto de ordenanza se encuentra acorde a nuestro orden constitucional y legal, que concluye al cumplimiento de los objetivos institucionales del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila. De lo anterior es preciso indicar que la sentencia C036 del 2023 de la Corte Constitucional ha indicado que la facultad de presentar proyectos de ordenanza están en cabeza del señor gobernador, que ya se leyó en la parte de adelante. Por lo anterior, para lo cual, una vez se tuvieron las anteriores consideraciones de legalidad y financiera, económica y de conveniencia, me permito presentar ponencia positiva para primer debate del proyecto de ordenanza 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos, para ser debatido en sesión de comisión de manera conjunta con el gobierno departamental y los actores que se consideren y se aprueben
que aprueben la participación. Lo anterior en ejercicio de nuestra función constitucional y normativa. Atentamente, Victoria Eugenia Castro Silva, diputada ponente. Conceptos. Parte 6, concepto económico. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 23 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos, permite concluir que la iniciativa cumple con las competencias asignadas a las asambleas departamental. Se fundamenta en normatividad presupuestal vigente, utiliza una fuente legal cierta y disponible, su destinación está claramente identificada, priorizando el fortalecimiento del instituto institucional del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila y no compromete recursos del presupuesto de funcionamiento ordinario ni genera déficit fiscal. Por tanto, me permito dar conceptos de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Concepto jurídico, parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto favorable al proyecto de ordenanza número 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su primer debate en comisión del proyecto de ordenanza número 23, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio en primer debate. Secretario, vamos a darle la palabra al secretario de Tránsito para que sustente el proyecto. Bien pueda, doctor, para la sustentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a los honorables diputados. Entiendo, digámoslo, el tema de la prospectiva. El edificio Las Margaritas es un edificio de propiedad del Instituto de Tránsito y Transporte en el año 1999, cuando el municipio de Palermo tomó la decisión de crear el organismo de tránsito. El organismo de tránsito del departamento adquirió el edificio Las Margaritas para poder funcionar. Después hubo unos requerimientos por vía judicial y por ello al Instituto de Tránsito del departamento del Huila le tuvo que desplazarse hacia el municipio de Rivera para poder tener esa misionalidad. El edificio duró muchísimo tiempo, nunca tuvo vida útil, fue ofrecido en bastantes y reiteradas ocasiones al gobierno departamental para que allí funcionaran cualquier tipo de oficina, y lo único que en respuesta existió era que era mucho mayor la inversión para ponerlo a funcionar que tal vez pagar un arrendo o conseguir una edificación con mejores condiciones. Él tenía un avalúo presupuestal del año 2022 hecho por la Lonja. Después de eso, la Junta Directiva nos autoriza un nuevo avalúo en el año 2024, donde de acuerdo
a la infraestructura que él presentaba, pues dio el resultado de los 589.999.000. Quiero decirles, diputados, que también hice el proceso de entregárselo a CISA para que nos pudiese de pronto mejorar el precio, pero tan solamente obtuvimos una oferta de 310 millones de pesos y entonces eso no nos daba ni siquiera la depreciación que debíamos tener en libros, porque el instituto estaba evaluado en 436 millones de pesos de acuerdo a la depreciación que él había tenido desde el momento en que lo había adquirido el presupuesto. Una vez adelantado el proceso, una vez ofertado, una vez realizado el avalúo, se hizo el ofrecimiento, se puso a circular y con autorización de la Junta Directiva se puso a circular por los periódicos de alta circulación el tema de la venta y arrancamos el proceso de subasta que duró más o menos unos 6 meses en poderlo finiquitar. La verdad no era fácil acceder a la compra por el deterioro en el que él presentaba en su momento. Pudimos con la Junta Directiva lograr avanzar el tema de la negociación. En este año logramos la firma de la escritura y los 589.999.978 lo vamos a distribuir de la siguiente manera. 209.999.978 para adquisición de servicios, 250 millones de pesos para adquisición de activos fijos y 80 millones de pesos para diferentes activos, teniendo en cuenta que fue la solicitud que le hicieran los funcionarios del Instituto de Tránsito y Transporte al señor gobernador, habida cuenta de que vemos la posibilidad de mejorar no solamente la infraestructura, sino también la parte sistemática que no ha tenido inversión el Instituto de Tránsito y Transporte, habida cuenta de, como ustedes ya saben, él venía presentando unas bastantes situaciones financieras y no había podido realizar dichas inversiones. 250 millones van para maquinaria de oficina y contabilidad y sus partes, 50 millones de pesos son para adquirir un software que se necesita para poderle garantizar a los usuarios todo lo relacionado con el tema de la seguridad de las carpetas de los vehículos. 120 millones de pesos van para el mantenimiento del edificio que es de propiedad del Instituto de Tránsito y Transporte, la construcción y el terreno que actualmente tenemos en nuestra sede de Rivera. 80 millones de pesos van para hacer el esfuerzo de terminar el tema del archivo, esto de acuerdo a un requerimiento y a un plan de mejoramiento que estamos afrontando con la Contraloría, con lo relacionado al tema de las carpetas físicas que se deben de tener de los vehículos que tienen esa matrícula en la sede de Rivera, y 89 millones de pesos para darle continuidad a los únicos 3 cargos que proveemos allá por prestación de servicios, que es el abogado externo, el profesional de apoyo de control interno y el profesional de salud y seguridad en el trabajo. Esto habida cuenta del sacrificio que ha hecho el Instituto de Tránsito y Transporte en sostener, y lo que ustedes ya conocen del año pasado, esas 9 personas que en provisionalidad fueron nombradas por el anterior gobierno, y hoy podremos decir que logramos sobrepasar, y por ello el requerimiento de la incorporación de estos recursos para que sean en mejora del Instituto de Tránsito y Transporte. No, la propiedad era directamente del Instituto de Tránsito y Transporte en el momento en el que se tomó la decisión por parte del alcalde de la época del municipio de Palermo de crear el organismo, entonces obligó al desplazamiento. Inicialmente, por ser departamental, creían que podían funcionar en la ciudad de Neiva, pero resulta que hubo
un conflicto de intereses porque la ciudad de Neiva también tenía organismo de tránsito. Entonces, por ello, el desplazamiento del órgano departamental al municipio de Rivera. Presidente, si me da el uso de la palabra, por favor. El uso de la palabra para el diputado Virgilio. Gracias, doctor Carlos. Tengo una pregunta. Bueno, ya se adelantó, digamos, todo el proceso de venta. Yo quiero saber a quién se le adjudicó esa subasta. ¿Quién fue el que finalmente, digamos, se quedó con esa propiedad? Eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las condiciones físicas en materia de infraestructura del instituto hoy? ¿Sí? Yo veo acá, digamos, un recurso para personal, hay un recurso para el software y hay unos temas ahí de equipos, si no estoy mal, fue lo que revisé, digamos, ahí. Pero quisiera saber si hay recursos orientados a adecuaciones, mejoramiento de la infraestructura. Listo, está, su merced creo que señaló, hay un recurso, pero ¿cuáles son esas adecuaciones que se van a hacer a la planta física existente hoy del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento? Entre otras, porque yo considero que este recurso, más que personal, debería estar orientado a eso, a mejorar condiciones hoy de la planta física, condiciones tecnológicas, de infraestructura tecnológica del instituto, que contribuya al mejoramiento y, por supuesto, el desarrollo de la operación que genera hoy el Instituto de Tránsito y Transporte, adquisición de otros activos, ¿sí? Que sean útiles y, por supuesto, funcionales al cumplimiento de la misionalidad que tiene hoy el instituto, más allá de que se oriente unos recursos, por ejemplo, a personal y personal externo, digamos, asesores y todo ese asunto. Esa es mi observación y pregunta, mi querido Carlos. Diputado, claro que sí. El proceso fue adjudicado a una persona natural de nombre Edwin Corredor. Con él logramos realizar todo el proceso, incluso el ofrecimiento como tal de los pagos y todo lo relacionado con la subasta se realizó en compañía de la Junta Directiva que tiene el Instituto de Tránsito y Transporte y digámoslo como que fue el único que accedió o pagó lo que básicamente decía los 589 millones 900 exactamente por el edificio, porque sí habían dos personas interesadas en todo lo relacionado con el tema de la subasta. Ese fue un proceso que se adelantó directamente por SECOT 2, existe toda la trazabilidad y digámoslo como que la junta directiva está tranquila con el tema de la venta. Claro que sí, la edificación actual del Instituto de Tránsito y Transporte ha tenido la inversión que fue aprobada el año pasado por 45 millones de pesos en mejoramiento muy pequeño, porque nosotros veníamos y usted, digámoslo como que logra echar un poquito hacia atrás, el instituto no venía produciendo hasta hace 2 años que viene levantando cabeza en nuestra misionalidad y entonces el edificio está bastante deteriorado. Nosotros nos encontramos en el área rural del municipio de Rivera, allí hay mucha problemática de humedad, el edificio está bastante carcomido en todo lo relacionado con lo que presenta pintura y tenemos un deterioro en las partes o en las baterías sanitarias, habida cuenta pues que nosotros también prestamos ese servicio al público porque nos debemos es al público, a los que van a realizar trámites al instituto, entonces eso básicamente está concentrado, la inversión que vamos a hacer totalmente priorizada para la mejora continua del instituto. El año pasado hicieron una mejora en cuanto a parqueaderos para poder habilitar y tener muchísima más rentabilidad, porque lo que le he venido diciendo a los huilenses y a ustedes también es que a diferencia de muchos organismos de tránsito del país, el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento del Huila no subsiste de multas. Nosotros lo fuerte no son las multas. Nuestro acapit de multas es un versículo muy pequeñito del presupuesto porque nosotros no tenemos operatividad en cuanto al tema de multas. Entonces nosotros subsistimos son de trámites, de licencias
y de prestación de servicio directamente a la comunidad. Entonces, de ahí a nosotros tomar esa decisión y poder socializar con la Junta Directiva, con el señor gobernador, de que la herramienta tecnológica era muy importante para poder competir, digámoslo, con los dos organismos que tenemos muy cerca, que son Neiva y Palermo, y en el sur del departamento del Huila tenemos nuestra sede de Timaná para poder competir con Garzón y Pitalito, que son los más cerca. Entonces, por eso se lleva a que la inversión en su totalidad de la venta de las margaritas, pues quede dentro del Instituto de Tránsito y Transporte para poder mejorar la infraestructura locativa. Y con referente a los cargos, nosotros solamente los dejamos presupuestados en nuestro presupuesto. Nosotros para la vigencia 2025 presupuestamos 4.000 millones de pesos. Hicimos todo lo relacionado con el tema de dejar garantizados los recursos de las 23 personas de planta que tiene el Instituto de Tránsito y Transporte y sus vacaciones, primas de vacaciones, todo lo relacionado a la nómina como tal correspondiente, y tan solo nos quedó para poder invertir 6 meses de los cargos que tiene que tener toda entidad, que es un abogado externo, un profesional de apoyo de control interno y un profesional de seguridad y salud en el trabajo, que es indispensable para poderle darle cumplimiento no al departamento, sino a las normas existentes que tienen la legislación colombiana. Agradecemos la presencia del diputado Jesús Murcia aquí en la sesión de comisión. En consideración la ponencia, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, al informe de la votación ordinaria ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos con la lectura en bloque debido a que no hubo modificación del articulado. Señor secretario. Sí, señor presidente. ¿Se pone en consideración la lectura en bloque? En consideración la lectura en bloque, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Está aprobado, señor presidente. De acuerdo a lo solicitado. Artículo primero. Adiciones al presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento y apropiaciones del establecimiento público denominado Instituto de Transporte y Tránsito del Huila de la presente vigencia la suma de 589.999.978 pesos así. Código Concepto Adición 2025. Código 1. Presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento, 589.999.978. Código 2, ingresos de los establecimientos públicos, 589.999.978. Código 2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, 589.999.978 pesos. Total adición, ingresos de establecimientos públicos, 589.999.978 pesos. Artículo segundo. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, provenientes de la venta del bien inmueble denominado Edificio Las Margaritas, ubicado en la ciudad de Neiva, de propiedad del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, por valor de 589.999.978 pesos, apropiense en el presupuesto de gastos del departamento los siguientes créditos. Establecimientos públicos, sección 500.500-2, Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, código dependencia, valor adición. Código 2, gastos, 589.999.978 pesos. 2.1, funcionamiento, 589.999.978 pesos. Total adición al Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, 589.999.000
978 pesos. Es el artículo tercero. Sí. Aquí, sí. Antico. Este es el anexo. ¿Sí? Sí, toca decir, ¿no? 2.1.2.01.01.005.02.03.01 programas de informática, 50 millones de pesos. Paquete de software, 50 millones de pesos. 2.1.2.02 adquisición diferentes de diferentes activos. Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo, 80 millones de pesos. Materiales y suministros, 80 millones de pesos. Adquisición de servicios, 209.999.978 pesos. Adquisición prestados a las empresas y servicios de producción, 120.999.978 pesos. Servicios para las comunidades sociales y personales, 89 millones de pesos. Total adición de gastos de establecimientos públicos, 589.999.978. Artículo tercero, que debe ser adicionado por quiero proponer adicionar y, un artículo y nuevo. con la venia del gobierno, del secretario, adicionar el artículo tercero, que quedaría como don Hernando para que lo Artículo tercero, que quedaría así. Artículo tercero, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación en los términos del artículo 65 del CPACA. en consideración la aprobación de la creación del artículo tercero, tal como lo menciona el secretario. Se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo primero y segundo y la creación del nuevo artículo tercero. Preámbulo, la Asamblea Departamental del Huila, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y en especial el parágrafo segundo del artículo 100 de la Ordenanza 0024 del 2023, ordena. Está leído el preámbulo, señor presidente. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título: sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere esta comisión y los honorables diputados que la integran que este proyecto de ordenanza pase a discusión a plenaria? Señor presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, si lo quiere. Continuemos, secretario, con el orden del día. Punto número 5, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza número 024 del 2025, por medio de la cual se adiciona el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 386.173.907 pesos. Diputado ponente, Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionario citado, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila.
Secretario, hagamos lectura de la ponencia y de los conceptos. Sí, señor presidente. Neiva, 16 de julio del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza 24 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 pesos. Por designación quisiera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza número 24 bajo las siguientes consideraciones. Que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en facultades constitucionales y en especial las conferidas en el numeral del artículo 100 de la ordenanza 024 del 2023 y la ordenanza 038 del 2024. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador Dr. Rodrigo Villalba Mosquera en el presente periodo de sesiones, donde fui designado como ponente, para lo cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. La Constitución Política, en su artículo 300, numeral quinto, contempla expedir normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Una adición presupuestal en el contexto de un proyecto de ordenanza departamental es un proceso legal mediante la cual se modifica el presupuesto general del departamento, aumentando la asignación de recursos para cubrir gastos de inversión adicionales que no estaban inicialmente contemplados. Igualmente, dentro de la parte constitucional se hace mención del artículo 347 de la Constitución Política, la Ley 2200 del 2022, igualmente que su artículo 19, numeral 2, establece las facultades que tiene la Asamblea para la aprobación del presente proyecto. Conveniencia. El proyecto de ordenanza corresponde a una adición del presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Que los estados financieros de la vigencia fiscal del 2024 del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila registran unos excedentes financieros por valor de 386.173.907 pesos, que conforme a la ordenanza 24 del 2023 en su artículo 36 establece lo siguiente: los excedentes financieros que al finalizar la vigencia se liquiden en los establecimientos públicos del orden departamental son de propiedad del departamento. El Consejo Departamental de Política Económica y Social, COMPES, asignará los recursos teniendo en cuenta los siguientes criterios. 1. Del 100% de los excedentes financieros, por lo menos el 20% al establecimiento público que lo haya generado. 2. Del 100% de los excedentes financieros, el 20% al Fondo de Contingencias y Ahorro y Estabilidad Financiera. De acuerdo al concepto emitido por el COMPE de fecha 30 de mayo del 2025, en cumplimiento del artículo 36 de la ordenanza 024 del 2023, aprobó la distribución de los excedentes financieros del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila correspondiente a la vigencia del 2024 por valor de 386.173.907 pesos. Se verifica que 308.939.26 provienen de excedentes financieros asignados directamente al instituto. La suma de 77.234.781 se incorporarán al presupuesto del nivel central como recursos de capital. Como soportes se anexan los siguientes documentos al presente proyecto de ordenanza de la siguiente manera: concepto técnico de viabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, constancia de los recursos por parte del profesional especializado tesorero general del departamento y profesional especializado contador general del departamento, certificación de aprobación de los recursos por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal, CONFIS, exposición de motivos suscrita por el señor gobernador del Huila, concepto de viabilidad jurídica, proyecto de ordenanza, concepto económico y financiero del proyecto de ordenanza. De lo anterior se determinó que el presente proyecto se encuentra acorde a nuestro orden constitucional y legal, que coadyuva el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental por un Huila grande. De lo anterior, se precisó indicar que la sentencia 036 del 2023 de la Corte Constitucional ha indicado la facultad de presentar proyectos de ordenanza está en cabeza del gobernador
por conducto de sus secretarios, los diputados y el 30% de los miembros de las asambleas y el contralor departamental en forma motivada. Por lo cual, una vez se tuvieron las anteriores consideraciones de legalidad financiera y económica y de conveniencia, me permito presentar ponencia positiva para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza número 024 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de, gracias, 386.173.907 pesos moneda corriente, para ser debatido en sesión de comisión de manera conjunta con el gobierno departamental y con los actores que se consideren y se apruebe la participación lo anterior en el ejercicio de nuestra función constitucional y normativa. Atentamente, Victoria Eugenia Castro Silva, diputada ponente. Concepto económico, parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 24 del 2025, por medio de la cual se adicionan al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de proporciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 pesos, permite concluir que la iniciativa cumple con las competencias asignadas a la Asamblea Departamental, utiliza los recursos ya existentes sin comprometer sostenibilidad fiscal, fortalece la seguridad vial, un objetivo estratégico departamental y aporta al equilibrio financiero mediante el fondo de contingencias. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio y aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Vamos a presidente. Concepto jurídico. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto favorable al proyecto de ordenanza número 24 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de proporciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 pesos, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su primer debate en comisión del proyecto de ordenanza y como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Vamos a darle el uso de la palabra al secretario para que sustente y explique los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto. Bueno, estos 386.173.907, quiero darle la tranquilidad a los señores diputados, son producto de mayor recaudo por los trámites anteriormente mencionados, dentro de la efectividad y todo un trabajo que hicimos con la parte comercial que lidera el Instituto de Tránsito y Transporte. Estos 386 millones están distribuidos de acuerdo a la normatividad vigente. El 20% va directamente al Fondo de Contingencia y Ahorro y Estabilidad Financiera, según la ordenanza 037 de 2008, y los 308.939.126 van a ser adicionados a producto de la inversión del Instituto de Tránsito y Transporte en un porcentaje del 80%. Esto habida cuenta una reducción que tuvimos en el año pasado al momento de generar nuestro presupuesto, el cual quedó aforado en 3.800 millones de pesos. Hicimos una disminución
en el rubro de seguridad vial, por el cual tenemos registrado ante la Secretaría de Planeación del Departamento del Huila una inversión para realizar todo lo relacionado con campañas de seguridad vial a lo largo y ancho de los 31 municipios que tenemos jurisdicción. Entonces, estos recursos, esos 308 millones de pesos, van a ser invertidos en inversión para poder seguir realizando las campañas de seguridad vial que venimos haciendo presencia en los municipios del departamento del Huila, entregando cascos reglamentarios, juegos didácticos para las instituciones educativas, morrales, cartillas, agendas y termos que nos permiten la visualización del instituto a nivel departamental. Entonces, esto en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo por un Huila grande. Esta va a ser la distribución a donde vamos a llevar la inversión por parte de los recursos que hoy la Honorable Asamblea va a incorporar en el presupuesto de la vigencia 2025. Ahora en consideración la ponencia. En consideración la ponencia. Bueno, se pone en consideración de los miembros de la comisión, la ponencia del proyecto está en consideración, se anuncia que se cierra, es aprobada. Está aprobada, señor presidente, no hay manifestación negativa de ningún diputado integrante de la comisión. Este proyecto tiene 4 artículos, doctor presidente, y no tuvo 5 artículos y no tuvo modificación. Entonces, para que solicite la lectura en bloque. Para la solicitud para la lectura en bloque de los 5 artículos, presidente. No, señor. Quiero proponer la lectura en bloque del articulado en consideración de que no hubo modificaciones. Se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Está aprobada, señor presidente, la votación en bloque del artículo del proyecto de ordenanza de los artículos del 1 al 5 del proyecto de ordenanza número 24 para su primer debate en comisión. Artículo primero, adicional al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones del departamento de la presente vigencia en la dependencia 500-2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, la suma de 386.173.907 pesos moneda corriente, así. Código, concepto, valor. Código 2, ingresos de los establecimientos públicos, valor 386.173.907 pesos. Código 2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, 386.173.907 pesos. Artículo segundo, con base en los recursos que se establecen. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del departamento en la dependencia 500.2 Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, la suma de 386.173.907 pesos moneda corriente según el siguiente detalle. Dependencia 500.2 Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, estructura presupuestal 2, gastos 386.173.907 pesos. 2.1 funcionamiento 77.234.781 pesos. 2.3 inversión 308.939.126 pesos. 2.3.24 transporte 308.939.126 pesos. 2.3.24.09 seguridad de transporte, 308.939.126 pesos. 2.3.24.09.0600, intersectorial transporte, 308.939.126 pesos. Total adición, gastos, sección 500.2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila,
386.173.907 pesos. Artículo tercero. Adiciónense al presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones del Departamento del Huila, nivel central, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, la suma de 77.234.781 pesos, moneda corriente, así. Código 1, presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento, 77.234.781 pesos. 1.2, recursos de capital, 77.234.781 pesos. Artículo cuarto. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, aprópiese en el presupuesto de gastos del nivel central del departamento de la presente vigencia el siguiente crédito por la suma de 77.234.781 pesos, moneda corriente, así. Dependencia 0204, servicio de la deuda pública interna. Estructura presupuestal 2, gastos, 77.234.781 pesos. 2.2, servicio de la deuda pública, 77.234.781 pesos. 2.2.2, servicio de la deuda pública interna, 77.234.781 pesos. Total adición, gastos, dependencia 0204, servicio de la deuda pública interna, 77.234.781 pesos. Artículo quinto, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Está leído señor presidente y honorables diputados de la comisión, el artículo 1, 2, 3, 4 y 5. En consideración, los artículos leídos 1, 2, 3, 4 y 5. Se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política, el numeral, aquí le falta la L ya, el numeral segundo del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 76, Decreto Ley 111 de 1996, la Ordenanza 038 del 2024 ordena. Está leído el preámbulo. En consideración, el preámbulo, se avisa que se va a cerrar. Se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título, por medio de la cual se adicionan al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 pesos. Está leído el título. En consideración, el título, se avisa que se va a cerrar. Se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere esta comisión que el proyecto de ordenanza que se ha aprobado pase a discusión a plenaria? Señor presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, si lo quiere. Bueno, agradecer al secretario de Tránsito la presencia y la sustentación del proyecto. Damos por terminado este punto del debate y continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 6, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General, presidente. Punto número 7, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General, presidente. Punto número 8, llamado a lista y verificación de quórum. Barajas Hernández Edwin Arbey. Presente. Castro Silva Víctor Eugenia. Presente.
Díaz Cuellar Omar Alexis. Presente. Huergo Gómez Virgilio. Presente, secretario. Señor presidente, le informo la presencia de los 4 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Siendo las 4:25 del miércoles 23 de julio, damos por terminada la sesión, recordando que para el día de mañana, 2 de la tarde, tendremos socialización de 2 proyectos a la comisión por parte del gobierno departamental relacionados con el proyecto de adición de recursos del crédito y autorizaciones de vigencia futuras. Estará acá con nosotros el secretario de Vías, el secretario de Salud y la Secretaría General y la Secretaría de Hacienda. 2 de la tarde para la comisión. Gracias y feliz tarde para todos.